En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 27 al 31. Al salir Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritando: «Ten compasión de nosotros, Hijo de David». Cuando Jesús entró en la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó: «¿Creen ustedes que puedo hacer esto?». «Sí, Señor», le contestaron. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo: «Que se haga conforme a la fe que ustedes tienen». Y recobraron la vista. Jesús les advirtió mucho: «Procuren que no lo sepa nadie». Pero apenas salieron, contaron por toda aquella región lo que Jesús había hecho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El día de hoy encontramos a 2 personajes que sufren de una deficiencia física. No ven, están ciegos, pero quieren ver. Esa es su esperanza. La esperanza es ver en algún momento. Ellos saben de Jesús, han escuchado de Jesús y resulta que saben que anda por ahí cerca. Y entonces comienzan a seguirlo y al mismo tiempo gritando. Eso es lo importante. Lo siguen y gritan. Lo siguen y hablan. De su boca sale una bella oración: «Ten compasión de nosotros, Hijo de David». Ten compasión de nosotros. Después dice ahí que Jesús entró en una casa, no dice dónde ni en qué casa fue, y dice que los ciegos se le acercaron y él les preguntó: «¿Creen ustedes que puedo hacer esto?». «Sí, Señor», le contestaron. Como vemos, hay estas personas que están necesitadas, pero tienen una esperanza. La esperanza es Jesús. Muchas veces, o algunas veces, o comúnmente se dice: la esperanza muere al último. En los cristianos no debe ser así. En los cristianos no debe ser así, porque la esperanza para el cristiano es Cristo, y Jesucristo nunca muere. Si el cristiano pues se pone de esperanza a Jesucristo, esto lo debe de impulsar a seguirlo siempre, a seguirlo a pesar de esa deficiencia física que esté en su cuerpo. Algún mal, algún problema que pareciera ser que nos detiene, pero la esperanza en Jesucristo debe ser mayor, y esta es la que impulsa a estos ciegos que siguen a Jesús y al mismo tiempo que lo siguen son capaces de exclamar: «Ten compasión de nosotros, Hijo de David». 2 verbos presentes, 2 acciones en la persona necesitada. Primero, seguir a Jesús. No importa cómo te esté yendo en la vida, no importa qué sea lo que tengas, tienes que siempre seguir a Jesús. No rendirse uno ante los problemas o ante las dificultades, así puedan ser grandes estos problemas, así puedan ser grandes las dificultades en la vida. Nunca debe uno detenerse. No debe detenerse uno. Imagínate, en este caso son ciegos. Ellos podrían pensar: bueno, vamos a seguir a Jesús, pero ¿a dónde vamos a ir? Y si el camino que empezamos a recorrer no lo conocemos, y si nos caemos, y si después se me quiebran mis dientes, y si después, ¿qué tal si se me rompe la uña del dedo gordo del pie? Uno puede detenerse por el miedo a fracasar, pero
siempre debemos seguir a Jesús, no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea el mal que uno tenga. Esa es como primera parte. Cuando uno tiene esperanza, hay que seguir a Jesús. La segunda es hablar. Aquí los ciegos hablan, gritan: ten compasión de nosotros, hijo de David. Hablar. Nunca cansarse de rezar, nunca cansarse de orar. Hablar con Dios, decirle de nuestras necesidades. Eso nunca lo debe de hacer uno. Dejar de hablar. Nunca dejes de hablar a Dios, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Y nunca dejes de hablar a Dios, porque tu esperanza está puesta en Jesucristo. Entonces, nunca dejar de seguir a Cristo. Nunca dejar de hablar a Cristo. La pregunta que hace Jesucristo a estos ciegos es interesante. ¿Creen ustedes que puedo hacer esto? Sí, Señor, le contestaron. ¿Saben qué es eso? Eso es la fe encarnada. Hay una expresión, hay una manifestación de ellos. No solamente es decir yo creo, sino que la fe se debe encarnar en acciones. Y las acciones son el seguimiento y la predicación, la expresión oral, ya sea para orar a Dios, rezar a Dios, o en este caso también predicar. La fe se debe de encarnar entonces en estas acciones: seguir a Jesús, hablar con Dios, hablarle a Dios o hablar de Dios. Y mencionaba que debemos creer en Jesucristo, debemos tener fe en Jesucristo, esperanza en Jesucristo, no solamente para salir del problema o de la enfermedad o de la dificultad. Se cree en Cristo y sabemos que da la plenitud a la vida, le da plenitud. Tanto así que los ciegos dan a conocer el milagro que Jesús ha hecho con ellos. Ahí encontramos en el versículo 30 donde dice: y recobraron la vista. Jesús les advirtió mucho: procuren que no lo sepa nadie. Pero apenas salieron, contaron por toda aquella región lo que Jesús había hecho. Esto es lo que sucede cuando realmente se tiene un encuentro con Cristo. Las personas que se deciden a anunciar el reino de Dios, a predicar el reino de Dios, es porque han tenido este encuentro con Cristo. Son personas decididas. La fe, entonces, no debe de quedar en una mera manifestación de esperanza, de yo espero sanar de la vista. No, la fe debe tener este proceso: seguir a Jesús, hablar con Dios, después tener este encuentro con Dios y después anunciar y dar a conocer a Jesús y el reino de Dios, así como lo han hecho estos ciegos que, a mi modo de ver, vendrían a ser como un modelo de fe en los creyentes, en los seguidores de Cristo, porque son seguidores, son cristianos, están siguiendo a Jesús para pedirle este milagro, platican con Él, reciben el milagro y después se dedican a anunciar lo que Jesús ha hecho en su vida. Y eso es lo que hacemos nosotros, los predicadores, los que nos dedicamos a anunciar la palabra de Dios. No anunciamos otra cosa que lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Al tener pues entonces este encuentro con Cristo, tenemos que anunciarlo. Vayamos llevando pues este proceso que nos sirva para poder vivir bien la fe en Cristo. Si queremos compartir la fe en Cristo, primero necesitamos vivirla nosotros, no podemos dar algo que no tenemos. Y para poder realmente encarnar la fe en nosotros, hay que siempre seguir a Cristo, a pesar de los problemas, de las dificultades, seguir a Cristo, hablarle a Cristo, la oración. No podemos hablar de Dios si antes no hablamos con Él. Y después tener este encuentro con Cristo puede ser a través de los sacramentos, a través de la lectura de la palabra de Dios. Y después anunciar el mensaje,
anunciar a Cristo, anunciar el reino de Dios. Creo que este es el proceso que debemos tener nosotros si queremos compartir la fe que tenemos en Cristo. Si queremos decir, vamos a vivir un año de fe, vamos a compartir la fe, pues primero hay que vivir este proceso, porque si solamente nos dedicamos allá a compartir puras ideas, pura teoría, puros conceptos, y se queda en eso, simplemente vamos a ser repetidores, vamos a ser maestros, vamos a ser, voy a utilizar el término esperando no ofender, vamos a ser puros catequistas, vamos a catequizar, pero no vamos a ser hombres de fe. Lo más importante es ser hombres de fe, que esto sería algo realmente complementario si somos a la vez hombres de fe y compartimos, es decir, somos catequistas. El catequista, si es hombre de fe, obviamente enseñará mejor la religión. Y entonces una recomendación para las catequistas, ¿verdad? Yo sé que muchas veces las parroquias sufren de catequistas y en ocasiones pues ahí están personas que solamente memorizan, repiten, pero no tienen ese encuentro con Cristo. Desgraciadamente por ahí platicaba con una persona sobre un familiar de él. ¿Y dónde está fulanita de tal? Pues era catequista. Padre. Ya fulanita de tal se salió, ¿sí? De catequista. Dice, no, también de la iglesia católica, ya se fue con los hermanos separados. Le digo, ¿cómo? Pues si era catequista. En cierto momento estuve con ellos, allí acompañándolos en un retiro para los niños, y allí estaba ella. Pues sí, pero ahí está el problema, ahí está el mal, cuando no se tiene un encuentro con Cristo. Se siguió a Cristo, sí, pero no se tuvo ese encuentro con Cristo, y después por eso, pues ahí están las cosas. Busquemos prepararnos bien. Si son catequistas, busquen prepararse bien, conocer, evangelizarse, tener ese encuentro con Cristo. No piensen que porque ya dan a conocer los conceptos, ya no necesitan de un retiro, no necesitan de los sacramentos. Más aún, los necesitan para fortalecerse, para que cuando lleguen los momentos difíciles o los momentos de prueba, no vayan a dejar de seguir a Cristo. Seguir a Cristo, hablar con Cristo y después hablar de Cristo. Ese es el proceso de la fe. Que Dios le bendiga, pórtese muy bien. Nos escuchamos en la siguiente. Si quiere usted tener contacto con nosotros, ya sea leer nuestros artículos, descargar estos audios y muchos otros más, puede visitar nuestra página. Ahí tenemos nuestras redes sociales y también nuestro correo electrónico. La página nuestra es www.modestolule.com. Hasta la próxima. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra. El pan de trigo es para el cuerpo, el pan de la palabra es para el espíritu.